Estamos muy contentos de poder estar esta noche aquí con todos ustedes y a su vez agradecemos a Jesús la protección, la compañía que siempre nos brinda a todos, deseando que sean votos de amor, de paz para todos en estos momentos en que el clima de pronto fue un poco inclemente hoy, pero que nos permitió estar aquí reunidos en su nombre. Vamos a comenzar con la conferencia de esta noche. El orgullo y sus máscaras. ¿Cuántos hay así? Sí. Las máscaras que el orgullo tiene. Para comenzar la noche de hoy, acerca de este tema, deseamos referirnos un poco al ayer, porque si bien evolucionamos constantemente y aprendemos constantemente, somos criaturas humanas que trasegamos a través de la historia del planeta, y el orgullo y cada una de las máscaras que puede presentar, que son múltiples, se encuentran presentes en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Narran que por vuelta de 1448, de 1400, fue contratado Leonardo da Vinci, el notable pintor, para que en una capilla en Milán, y por orden de su patrón, Ludovico Sforza, él pintara una de las que en la historia sería considerada una de las más notables obras de arte, no solamente de Da Vinci, sino de la historia misma. Declarada Patrimonio de la Humanidad por vuelta de 1980, en aquella pequeña catedral de Milán, la notable figura de Leonardo da Vinci era parado frente a una pared para que allí, en esa pared, pintara una obra majestuosa llamada La Última Cena. Cuando le fue pedido a Da Vinci que pintara esta obra, él inmediatamente comenzó a pensar cómo habría sido aquel momento. ¿Cómo habría sido aquel momento, el último momento en que Jesús estuvo reunido con todos sus discípulos más allegados, horas antes del holocausto, que sería la crucifixión? ¿Cómo sería ese último momento de compartir el alimento y que él se hubiera podido esbozar de los labios de Cristo en aquella noche? ¿Cuál sería el pensamiento y las características de cada uno de los discípulos que allí estaban junto con él? Así es que él empezó a esbozar en la pared los primeros trazos y empezó a tratar de imaginar un croquis mental de lo que serían las características de cada uno de los apóstoles que allí se encontraban. ¿Cómo sería la personalidad joven de Juan? ¿Cómo sería la personalidad tosca y fuerte por la cual la historia conocería a Simón Pedro? ¿Cómo sería su rostro? ¿Cómo serían sus facciones? Y así empezó a esbozar el croquis en la pared, hasta que llegó un momento en donde tuvo que reflexionar y dijo: ¿y cómo sería el rostro de Jesús? ¿Cómo serían sus ojos? Sus ojos que transmitían seguridad, pero a la vez dulzura. ¿Cómo serían sus cabellos? Y ante esta pregunta que le atormentaba la mente, él decidió salir a buscar un modelo, un rostro por el cual se pudiera seguir, porque no tenía idea de cómo poder comenzar el rostro de Cristo. Así es que la idea que tuvo es frecuentar monasterios, frecuentar seminarios masculinos en los cuales pudiera buscar hombres jóvenes de una edad similar a la que según la historia tenía Cristo en aquel momento, en la cual él pudiera ver en estos hombres que buscaron entregarle su vida a Cristo, pudiera ver un rostro similar al de él, en el cual aquel pintor se pudiera inspirar. Anduvo por muchos lugares
Fue a muchos seminarios y comenzaba poco a poco a perder las esperanzas de encontrar el modelo adecuado. Sin embargo, cierto día, caminando por las afueras de Milán, en una región bastante natural, con árboles, con naturaleza, él empezó a escuchar a lo lejos una flauta suave, sublime, pero que tenía una melodía muy bella por la cual él se sintió magnetizado. Esa melodía que era llevada por el viento, invisible a diferentes direcciones. Y él se acercó, siguiendo aquella melodía, hasta que encontró en el pie de un árbol un joven de aproximadamente unos 25 años de edad, que tocaba aquella flauta de una manera majestuosa. Y al ver de cerca el rostro de este joven, Da Vinci quedó impresionado. Dijo: este es el rostro que yo estoy buscando para Jesús, mi obra. Era un rostro que, si bien tenía 25 años, también aparentaba una inocencia muy juvenil de niño, mas también cierta severidad, y él así imaginaba a Cristo. Así es que en un intervalo propio de la melodía, él lo interrogó, habló con aquel joven, se dio cuenta que era un aldeano de una región próxima y que a su vez era pastor de ovejas, como lo eran y lo había sido su familia. Él le pide que lo lleve a donde están sus padres, con quienes vivía todavía, y habla con los padres y le cuenta lo que él está buscando hacer para retratar el rostro de aquel hombre memorable que en plena noche que la humanidad atravesaba hace 2000 años, un poco más, habría sido capaz de hablar de amor. Y convence a los padres para que su hijo se transfiera para Milán, a una región cercana a la catedral, y pose para Da Vinci durante algunos días. Los padres aceptan y el muchacho se transfiere para allí. Da Vinci lo coloca a lo largo de varios días frente a un foco de luz, y que, como era muy común en aquella época y en aquella técnica de arte, produjera luz, pero también produjera ciertas sombras, cierta claridad, pero también algo más tenue. Y durante varios días posa este joven, y Da Vinci logra dar el rostro que él tanto deseaba a Jesús. Al finalizar el trabajo, le entrega una bolsa tejida llena de monedas de oro como pacto que se había establecido con su familia a aquel joven. Y así Da Vinci inmortalizaría una obra notable para la humanidad que aún hoy se encuentra en esta pequeña catedral de Milán. Pasaron los años y esta obra se volvió muy importante, tanto así que en la Segunda Guerra Mundial, para que la pared no fuera destruida, los monjes que allí residen cargaban bultos de arena para poder poner la pared en protección y que la obra se conservara. Mas también la historia cuenta que en cierto momento Da Vinci, al pasar de los años, fue convocado nuevamente por el dirigente de aquella catedral y le dijo: deseo que en una de las paredes opuestas pintes ahora aquel momento en que Judas vende a Jesús. Da Vinci comienza a reflexionar cómo sería aquel momento en el Jardín de los Olivos. ¿Cómo sería este momento en que Jesús, que ya conocía lo que iba a pasar, recibía a su discípulo que venía a darle un beso, conocido como el beso de la traición, por no haber entendido su mensaje? Ya tenía el rostro de Jesús, así es que comenzó a esbozar toda la obra. Pero cuando llegó a pintar a Judas, encontró la misma circunstancia. ¿Qué rostro debo darle a este hombre que vendió al maestro? ¿Qué rostro debo darle a este hombre cuyo orgullo no dejaba que se acercara a los leprosos, que le costaba tanto acercarse a ellos, mientras que Jesús y los discípulos pregonaban tanto el servicio? ¿Qué rostro debo dar a este hombre que buscaba más un mensaje político que un mensaje de amor? Y por eso equivocado vendió a Cristo. Y dijo: bueno, si encontré a Jesús, su rostro, debo encontrar a Judas. Y si busqué en los seminarios
aquellos que entregaron su vida a Cristo y encontró el rostro bajo un árbol, debo encontrar el rostro de Judas ahora en los institutos penitenciarios, allí donde residen los hombres más malos. Y empezó a frecuentar cárceles, institutos penitenciarios, buscando el que sería el rostro de Judas, de este hombre fuerte, de este hombre de carácter difícil, de mucho orgullo, mas también que había equivocado. Y cuando ya estaba perdiendo las esperanzas en uno de los últimos institutos penitenciarios, acompañado del director de aquella cárcel, iba mirando celda por celda el rostro de aquellos que allí aguardaban y decía: no, tampoco, no siento tampoco, hasta que llegó a una de las últimas celdas y sin ni siquiera llegar a la puerta sintió un magnetismo muy fuerte de rabia, de venganza, de dolor, de orgullo, de ira, que lo hizo aproximarse a la reja cerrada de hierro. Y cuando llegó allí se aproximó y vio en lo claro oscuro de la celda un hombre de espaldas a la puerta, mirando por una pequeña ventana los últimos rayos del sol que se comenzaba a ocultar en aquella tarde. Él sintió esa rabia que el prisionero tenía y le dijo al director: ábrame esta celda, quiero ver la cara de él. Y el director le dijo: no, es uno de los hombres más difíciles que tenemos. Está allí y tiene un carácter bastante difícil. Permanece allí encerrado. Fue acusado y encontrado culpable de doble homicidio. Creemos incluso que tiene trastornos mentales. Da Vinci insistió. Y cuando abrieron la reja, Da Vinci entró y este hombre isofacto se volteó sorprendido. Y cuando miró a Da Vinci pudo ver en él el rostro de Judas. Era ese rostro cargado por el dolor de los años, cargado de ira, envanecido de ego, de orgullo, de rabia, de venganza, pero también de angustia, también de sufrimiento, de dolor. Porque el orgullo hace eso, nos hace ocasionar dolor, sufrimiento. Y él dijo: habló con el director de la cárcel, acordó y fue a hablar con el preso y le ofreció al preso una alta suma de dinero para que allí mismo en la celda, durante los próximos días, posara para él poder así pintar el rostro y luego plasmarlo en la catedral. El preso aceptó y Da Vinci llevó una lámpara, la colocó allí, y allí en ese claroscuro que se producía en la celda, Da Vinci comenzó a dibujar el rostro de Judas, un rostro fuerte, infame. Pasaron 2 días y Da Vinci estaba emocionado. Realmente lograba transmitir en la mirada lo que él se imaginaba que podría ser la mirada de Judas en el momento de vender a Cristo. Sin embargo, el tercer día, cuando Da Vinci estaba más emocionado, extasiado, porque ya faltaba poco en los rasgos para transmitir lo que él deseaba, él se dio cuenta que los ojos del prisionero habían cambiado. Y mientras pintaba, paró de pintar y mirando al prisionero le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué variaste la expresión de tus ojos? Veo ahora en los ojos al ser humano y necesito retratar al monstruo, no al hombre. ¿Por qué tu mirada ha cambiado? El prisionero entonces agachó la cabeza y le dijo: sí, es verdad, Señor, ha cambiado. ¿Usted sabe quién soy yo? Dijo: no. Da Vinci respondió de una vez, era el ego que respondía: ¿cómo yo voy a conocerte o a saber quién eres tú si al caso yo me he mezclado con gente de tu calaña? ¿Cómo yo me he mezclado con gente como tú? Jamás podría conocerte. Y el prisionero dijo: entiendo, pero usted no me reconoce. Hace aproximadamente 10 años yo posé para usted. ¿Recuerda el rostro de Cristo? Da Vinci quedó estupefacto. Se sentó, a lo que el prisionero, mirando al horizonte, con la mirada perdida, comenzó a decirle: yo era aquel muchacho que posó para usted, para ver el rostro de Jesús. Sin embargo, aquella tarde, cuando usted me pagó con esa bolsa de monedas de oro, al igual que con Judas lo hicieron, yo era joven y no sabía manejar las cosas.
Me sentí lleno de ego porque tenía oro, porque era el rostro de Jesús en una catedral de Milán. Y el ego llenó mi vida, el orgullo, el dinero. Y ante la ignorancia fui cercado por algunos que decían ser mis amigos y que realmente no lo eran. Y fui conducido a lugares detestables. Comencé a gastar el dinero y las monedas que me parecían pocas en vicios, en cosas malas. Me rodeé de personas que no debía hasta que comencé a casi perderlo todo. Terminé viviendo en un barrio de los más detestables de la región. Y al estar viviendo allí me enamoré de una mujer cuya liviandad me hizo caer aún más bajo. No era una mujer buena. Aparte, ella trabajaba vendiendo su cuerpo, pero yo me enamoré profundamente de ella, le narra aquel hombre. Ella juró que me amaba, pero era para extraer las últimas monedas de ese oro que me quedaban. Y una noche descubrí que no por trabajo, sino por amor, la encontré en la cama con otro, a quien realmente amaba. Y yo, enseguecido de rabia, los apuñalé a los dos, hasta más no poder aguantar mis fuerzas. Y por eso fui acusado de doble homicidio. Y hoy, mientras estoy aquí posando para usted, Leonardo, recordé por unos instantes cuando posé hace más de 10 años, siendo el rostro de Cristo, y hoy poso siendo el rostro de aquel que lo vendió. Lo siento, pero no soy capaz de continuar. Márchese ya. El director de aquella catedral tuvo que esperar varios años para que Da Vinci pudiera terminar la obra y encontrar a otro modelo que le sirviera de rostro de Judas. Pues este hombre no fue capaz de continuar posando al darse cuenta en lo que se había convertido. Cabe preguntarnos entonces, ¿somos esos los seres humanos? ¿Tenemos la capacidad de ser el rostro de algo muy bello, mas también por el orgullo que desata tantos vicios y está en contra de tantas virtudes, convertirnos en el rostro de algo negativo? Vale la pena aclarar que esta noche, cuando hablemos del orgullo, lo abarcaremos desde el orgullo, no el orgullo positivo, por llamarlo así, ese orgullo que va de la satisfacción de cuando se logra algo, de cuando se alcanza una meta, satisfacción natural en el ser humano. Lo abarcaremos desde ¿dónde? Desde la supervalorización, en la cual ya nos creemos más, ya somos más de lo que nosotros realmente somos, desde esa soberbia y ese ego que produce. ¿Conocen personas que tengan ego? ¿Íntimamente? A veces cuando pasamos por el espejo. Cuando pasamos por el espejo las conozco. Más exactamente, de ese ego, de ese orgullo es del que vamos a hablar hoy. Mas para poder comprender de dónde nace ese ego, de dónde nace ese orgullo, debemos remitirnos al Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo de la ley del amor, cuando comienza diciendo este Evangelio: el hombre en su origen solo tiene instintos. Más adelantado y corrompido, solo tiene sensaciones. Pero instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto exquisito del sentimiento, ¿cuál es? El amor. Vale la pena resaltar que aquí el Evangelio no se refiere al amor eros, al amor pareja, sino al amor del cual Jesús pregonaba, al amor real, al amor trascendental. Entonces revisemos, ¿en qué punto arrancamos todos? Los instintos. Estos instintos que en unas personas son más evidentes que en otras, ¿cierto? Hay personas que simplemente reaccionan y pasan toda la vida y todo el día reaccionando. Todo su día se basa en reaccionar a lo que les ocurre y a lo que les hacen. ¿Por qué? Porque los instintos están muy marcados en ellos. ¿Cuántos de nosotros no estaremos todavía en muchos aspectos de nuestra vida ahí? Posteriormente, más adelantado, más también más corrompido, tenemos sensaciones. Ya son un punto más alto. Sin embargo, cuando ya está más purificado e instruido, ya no es adelantado y corrompido, sino adelantado e instruido,
tenemos sentimientos. Y el punto más alto, el amor. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto nos explica el Evangelio. Mas cuando vamos a mirar obras póstumas, encontramos que el orgullo y el egoísmo nacen de un sentimiento natural que es el instinto de conservación. Por eso el orgullo todavía es tan inherente al ser humano. Quizás no podríamos decir que no hay un ser humano que no tenga orgullo. ¿Sí o no? Podría ser contados difícilmente. Diferente es que algunos tienen orgullo, algunos tenemos una medida mucho más alta que otros. En algunos es más evidente que en otros. ¿Pero por qué? Porque nace del instinto de conservación. Y el instinto de conservación, como su nombre lo dice, ¿a qué nos invita? A protegernos, a conservarnos. Es decir, a que nosotros valemos por encima de lo que sea. Porque ese es el instinto. El instinto que dice, si afrontas un peligro que atente contra tu existencia, contra tu conservación, reacciona. No importa cómo, reacciona porque el instinto te dice lo más primordial es conservarte. Y fue el instinto que hizo que nuestros antepasados primitivos existiesen, a pesar del entorno en el que vivían aún tan primitivo. ¿Es claro eso? Debemos entender primero de dónde nace ese orgullo negativo del cual estamos hablando hoy. Nace de nuestros instintos. No nace del amor. No nace del amor, nace de el instinto propiamente dicho. Del instinto. Y el Evangelio en el capítulo 7 continúa explicando. El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Es el terrible adversario de la humildad. No es como esa gente que dice, no, yo en mi humildad entiendo mi perfección. No. Humildemente yo entiendo que soy perfecto y entiendo otros que no. ¿Sí? Así hay gente, ¿o no? Hay gente que el orgullo es tan grande que el orgullo va delante de ellos y ellos van atrás. ¿Sí? No, es el adversario completo de la humildad. Y por ejemplo, ¿qué seres caracterizaban la humildad? Francisco de Asís. Es quizás de los ejemplos más claros de humildad. Y no me refiero a que la humildad sea necesariamente ligada a la pobreza. Porque hay muchos pobres materialmente que no son humildes. Son muy orgullosos. Y hay muchos ricos materialmente que son muy humildes. Pero el orgullo es el adversario completamente de la humildad. ¿Qué sigue diciendo? Cristo prometió el reino de los cielos ¿a quiénes? A los más pobres. ¿Pero en qué? En espíritu. Que es algo que se ha malinterpretado a lo largo de la historia. No, entonces los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, solamente los pobres materialmente. Porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero cuando vamos a mirar el Evangelio y a entender el contexto cultural, social en el que se desarrollaba la enseñanza de Jesús y en el que Jesús vivió históricamente, nos vamos a dar cuenta que es que en aquella época los hilos se hacían de pelo de camello. De la cola de pelo. Por eso, los lazos se hacían de eso, por eso la analogía del ojo de la aguja. ¿Usted se imagina intentar meter un pelo de camello por el ojo de la aguja? Por eso la analogía es así. Mas no porque alguien rico no pueda entrar al reino de los cielos, porque la riqueza es una prueba difícil, pero la riqueza no te hace necesariamente orgulloso y la pobreza material no te hace necesariamente humilde. Por eso Jesús se refería a los pobres ¿de qué? De espíritu, a los de corazón limpio, no a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu. Y continúa diciendo, fue porque los grandes de la tierra se figuraban que en los títulos y en las riquezas son recompensas dadas a su mérito y a su esencia. Y que su esencia sea más pura que la del pobre. De ahí es donde históricamente, desde la época de Jesús, se arrastra eso. Y podemos decir y aseverar incluso desde antes. Porque los antiguos egipcios también creían, ¿sí?, como aprendimos hace un tiempo, que a Anubis, el dios de la muerte, había que pagarle el paso al otro mundo. Y entonces solamente los faraones eran enterrados ¿con qué? Con sus sirvientes,
los órganos puestos en vasijas de oro, con sus tesoros. ¿Para qué? Para poder demostrar en la otra vida que tenían dinero, que tenían riquezas. Por eso esa enseñanza de Jesús fue tan controversial. Y si avanzamos históricamente más, nos vamos a dar cuenta que llega un momento también en la historia en donde nacen las indulgencias. Y tú puedes comprar tu entrada al reino de los cielos. ¿Sí o no? Y ahí es donde Martín Lutero plantea la contrarreforma, históricamente hablando. ¿Por qué? Porque era el dinero, los títulos y el poder lo que se creía que hacía más puros a los hombres adinerados que a los pobres. Pero Jesús se refería una vez más a la pobreza de espíritu. Y continúa diciendo el Evangelio: creen que esto se les debe, y por lo mismo, cuando Dios se los quita, lo acusan de injusto. Porque es que Dios no me está quitando la riqueza, me está quitando la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Me está quitando la oportunidad de yo ser más y valer más que los pobres. Y encontramos en los evangelios innumerables referencias en este aspecto. Porque las personas valen ¿por qué? Por lo que tienen, no por lo que son. Yo soy negociador internacional de profesión y en mi trabajo, en lo que me desarrollo actualmente, he tenido la oportunidad de compartir con personas muy necesitadas en las calles y he tenido la oportunidad de compartir con personas que, sin exagerar, son billonarias, dueños de muchos aviones, de muchas cosas, y estar sentado en la mesa comiendo con ellos y hablar con ellos y hablar con gente muy necesitada. Y si algo he aprendido de esa experiencia es como mucha gente rige a los demás por lo material. Y he conocido mucha gente con mucho poder, con mucho dinero, que rige a los demás y los mide por lo que tienen. Y he conocido mucha gente con mucho poder y con mucho dinero que rige a los demás por lo que son. Que están llenos de dinero, pero no les preocupa el dinero. Y muchas personas hay que no tienen nada de dinero, que dicen: no, yo tengo, pero por aparentar. ¿Sí? Pero medir a todos los demás porque es que tú no eres de la clase que yo soy. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Orgullo. Es que es el apellido. Yo soy de la familia tal, ¿sí? Por eso este personaje colombiano, como crítica política, que hace el comediante Juan Luis González. Es una crítica política y social a ese tipo de personas. Al colombiano más precisamente, que es del apellido, de los no sé qué, del abolengo, porque creemos que eso es lo que nosotros nos rige, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros llegar más y crecer más. Y cuando nos quitan eso, ya Dios es injusto. Narran que en la antigüedad había un rey en Asia, y ese rey era dueño de una vajilla divina, como esta que ustedes ven aquí, de la dinastía Ming, una de las dinastías más antiguas en la historia de la humanidad, y por ende de muchísimo valor monetario. Y este rey, dueño de esa dinastía, de esa vajilla de la dinastía Ming, tenía muchos súbditos, e incluso tenía un solo súbdito para cuidar la vajilla, por el valor que ella tenía. Y esta vajilla obviamente solamente era colocada y usada en momentos especiales. Cierta noche el rey decidió comer con unos invitados muy especiales y llamó al siervo y le dijo: usemos la vajilla. El siervo sacó, usaron la vajilla, cenaron, y cuando el siervo se encontraba recogiendo la vajilla, adivinen qué, se le cayó un plato. Un plato se le resbaló de la mano, cayó y se partió en frente de su rey. El rey, encolerizado, perdió los estribos, se paró, mandó a llamar a los guardias y mandó a apresarlo, y que al cabo de un tiempo fuera llevado a la muerte, porque él le había quebrado uno de los platos de su vajilla más valiosa y por eso merecía morir. Así es que fue dada la condena, fue guardado en los calabozos de aquel castillo
y decretada la fecha de su muerte. Pasados algún tiempo y en la víspera del cumplimiento de la orden del rey de matar a este siervo, un gran sabio de la región llegó hasta donde el rey y le dijo: Señor rey, yo soy portador de múltiples conocimientos y soy portador de poderes que me hacen restituir su vajilla. ¿Usted aún conserva los trozos de esa vajilla? Claro que sí. Tengo un siervo que guarda los trozos de ese plato. Los cuida. Digo, bueno, yo puedo poner toda la vajilla en el mismo estado y restituirla. Claro que necesita. Primero necesito que coloque sobre la mesa un mantel del lino más elegante que usted pueda conseguir como rey. Que adorne la mesa de la forma más elegante y más suntuosa posible. Y posteriormente saque la vajilla, la coloque toda, los 10 platos son 11, y el número 11, que está fraccionado, también lo coloque sobre la mesa, ahí. Yo me encargaré de restituirlo. Inmediatamente se siguió la orden, se puso todo frente al trono del rey, y llegado el momento que el sabio se acercó, todo el reino estaba expectante, los siervos del rey, los guardias, ¿cómo iba a ser para restituirla? Y él se acercó, miró la vajilla detenidamente, dio algunas vueltas a la mesa, y entonces, tomando la punta de la esquina de un mantel, tocó la textura, lo agarró con fuerza y aló el mantel. Acto seguido, toda la vajilla completa cayó al piso y se partió por completo. Si el rey estaba encolonizado con un plato, podrán imaginarse cómo quedó ahora. El rey se paró queriendo matar a este hombre y entonces mandó a los guardias a que lo apresaran y a que fuese llevado a muerte al día siguiente con el siervo malo que le había partido un plato. El sabio, sin decir ninguna palabra, esperó, y justo antes de que lo llevaran al calabozo, cuando sintió que el rey había por lo menos respirado, le dijo al rey: yo te cumplí, pues yo te dije que iba a dejar toda la vajilla en el mismo estado, y así lo he hecho. Y si he de morir, voy a morir feliz, porque he salvado la vida de 10 hombres. Porque, señor rey, al cabo de los años, será normal que de cuando en vez se parta un plato. Y cada vez que se parta un plato, uno de sus siervos morirá. Así es que me siento feliz por salvar la vida de 10 hombres y morir yo en su lugar. Porque si he de vivir en un reino en el cual la vida del hombre valga menos que la vida de una porcelana, prefiero morir. El rey quedó en shock. Reflexionó por unos instantes, se levantó de su trono y se acercó hasta donde el sabio, y quitándole las esposas le dijo: me has hecho cambiar de opinión. Me acabo de dar cuenta que doy más valor a los objetos que a las personas. Y este siervo que ha partido un plato ha atendido a mí y a mi familia por toda su vida, y yo iba a quitar su vida por el valor de un plato. Gracias por hacerme entender esto. Perdonaré tu vida y traigan al siervo que también perdonaré la de él. ¿Cuántos de nosotros atribuimos valor a las cosas materiales que no tienen simplemente por el orgullo que eso nos produce? Por sentirnos poseedores de algo. Porque estamos no sintiéndonos poseedores de algo, sino poseídos por algo. Y nuestra vida, nuestra alegría y nuestra felicidad se rige por el estatus que ese objeto o que esa experiencia nos produce. Mas no por lo que somos. ¿Y cómo se llama eso? Orgullo. Es una de las tantas máscaras que el orgullo tiene. Por eso el Evangelio continúa diciendo nuevamente: el orgullo, he aquí el origen de todos los males. Trabajad para destruirlo, si no queréis ver cómo se perpetúan sus funestas consecuencias. Un solo medio os ofrecemos para esto, dice el Evangelio, pero es infalible. Si te dijeran que te van a ofrecer un único medio, pero es infalible, ¿lo tomarías? Continúa diciendo el Evangelio: es el de tomar por regla invariable de vuestra conducta la ley de Cristo.
ley que habéis rechazado o falseado en su interpretación. ¿Será que a lo largo de la historia se ha falseado o rechazado la ley de Cristo? ¿Se ha malinterpretado por conveniencias sociales o políticas? Claro que sí. Y esta es la regla infalible que se establece en el Evangelio, en el capítulo 7, para erradicar el orgullo. Tomar en vuestra conducta, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro hablar, la ley de Cristo. Y Cristo habló incluso de los 10 mandamientos, o los resumidos, que son ¿cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a sí mismo. Y si amamos al prójimo como a sí mismo, partimos también de un principio, y es que hacemos a los demás todo lo que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Ahora, al ser seres espirituales en diferentes experiencias carnales, normal es que tengamos arraigado en nuestra conciencia muchos vicios. Y si el orgullo es el origen de todos los demás, ¿será que tendremos arraigado en nuestra conciencia el orgullo? Total. El solamente decir, no, pero yo no soy orgulloso, ya es orgullo. Porque si tenemos cualquier otro vicio, tendremos orgullo, porque en él nacen todos los demás. Por eso recordamos, como mencionamos en alguna conferencia anterior, esta pelea interna que tenemos todos los seres humanos, y que el Bhagavad Gita, en los diálogos de Arjuna, coloca como los Kuruvas y los Pándavas, los vicios y las virtudes. Esta lucha interna que tenemos de dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco, que pelean diariamente en nuestro interior. Y entonces el niño, viendo a su abuelo hablar de esto, le pregunta: abuelo, ¿y cuál lobo ganará? Y el abuelo sabiamente le dice: el que tú alimentes. Si nosotros alimentamos diariamente nuestros vicios, estamos alimentando nuestro orgullo, y por ende estamos dejando morir nuestras virtudes. Pero si buscamos diariamente cosechar más, sembrar más virtudes, sembrar mejores cosas, colocando en nuestra cabeza mensajes edificantes, buscando cómo seguir las enseñanzas de Jesús, a cada paso estaremos alimentando nuestras virtudes y por ende dejando morir de hambre nuestros defectos. Y si dejamos morir de hambre nuestros defectos, dejamos morir de hambre nuestro orgullo. Dejamos morir de hambre nuestra vanidad, nuestros apegos. Pero ¿cuánto nos gusta estar apegados a las cosas, cierto? A las personas. No, es que yo no puedo perder esto, no puedo perder aquello. Cuando hablamos incluso de alguien que desencarnó, no, es que es la pérdida de un ser querido. Ahí la palabra pérdida está mal ubicada, porque no perdimos a nadie, se nos adelantó. Pero no lo perdimos, porque es que tampoco fue nuestro nunca. Es muy común escuchar a la gente diciendo: Dios, me lo quitaste, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Sin mi madre, sin mi padre, sin mi esposo, sin mi esposa, sin mis hijos, ¿qué va a hacer de mí, Señor? ¿En quién estamos pensando? ¿En nosotros o en qué se fue? Rara vez uno escucha: oiga, ¿qué irá a hacer de él, de ella? ¿A dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Estará bien? ¿Sufrirá? ¿Cómo estará? Y por eso hay tan poco interés en la vida después de la muerte y tanto interés en las cosas materiales, porque pensamos más en nosotros que en los que se van. Por eso no es que es la pérdida dolorosa de un ser querido. No, él se libertó de un cuerpo físico, material, perecedero. ¿Por qué nosotros aferrarnos a él? En la vida actuamos más o menos así. Estamos cayéndonos, nos está tirando hacia abajo, nos está alargando la mano aquí Jesús, pero nosotros no lo soltamos. Porque sentimos que si lo soltamos, perdemos. ¿Y qué son esto? Todos nuestros vicios, nuestro ego, nuestra vanidad, el sentimiento de posesión. Y somos pegados ahí. Es el apego que no nos permite ser felices. El orgullo siempre te dará la razón, pero nunca la felicidad. Tienes que elegir. Hay que elegir. ¿Qué prefiere uno, la razón o la felicidad? ¿Y por qué actuamos buscando tener la razón? Porque la razón es lo único que Dios repartió a todos por igual. Todos la tenemos.
Todos tenemos la razón. Pareciera que fue lo único que Dios a todos nos dio por igual. Y no, yo tengo la razón y tú, no, yo también la tengo, no, pero yo. Porque estamos apegados a esto. Apegados a esto, pero queriendo ser esto. Y no podemos ser felices si nos mantenemos apegados a esto. Pero si encontramos gente por la calle diciendo, ay, no sé, yo quiero ser feliz. Pregúntale a alguien de tu familia, a ti mismo, pregúntate frente al espejo. A ese que a veces nos hace sentir orgullosos. ¿Quieres ser feliz? Y te aseguro que aún el espejo te dirá que sí. Yo quiero ser feliz. Yo necesito ser feliz. Y somos como este hombre. Llega donde el monje, mira la cara del monje tranquilo. Y esta cara de felicidad que tiene el hombre. Porque cuando pedimos la felicidad ni siquiera la pedimos bien, la exigimos. Y a Dios le exigimos felicidad. No dice que me la tienes, la exigimos. Y queremos negociar con Él, lo hablábamos con el curso de formación esta tarde. Queremos negociar con Él. Bueno, yo te doy esto, Dios, pero a cambio tú me tienes que dar algo. Como si pudiésemos condicionarlo. Y Él, sereno. ¿Qué hace Él? Bueno, listo, ¿quieres la felicidad? Te voy a enseñar a tenerla. Ven para acá y trabajemos en ello. Y cuando le dicen uno ven para acá y trabajemos en ello, queda uno como, toca trabajar en la felicidad. No me llegaba. Porque siempre buscamos la felicidad en lo externo. Y no sabemos que la felicidad nace de nuestro interior. Por eso el monje sabiamente simplemente le dice esto. Primero quitemos el yo, que eso es ego. Segundo, quitemos el quiero, porque eso es apego. ¿Y sabe qué nos pasa? No, es que yo esto. ¿Y quién hizo eso? Yo. Bueno, si es bueno, si es malo, el otro. Si es malo, le echamos la culpa al bueno. ¿Sí? Si es bueno, lo hizo yo y. No, lo hizo yo. Yo lo hice. ¿Sí? Siempre. Se da mucho cuando la gente trabaja en equipo, uno lo ve en las empresas y todo lo demás. Algo sale bien y todo el mundo quiere. Pero algo sale mal y. Por eso el principio básico para uno trabajar en colectividad que somos todos es ese. Si algo sale mal, es mi responsabilidad. Si algo salió regular, también es mi responsabilidad. Si algo salió bien, fue responsabilidad de todos. Eso es humildad. Pero nosotros, ese ego y ese apego no nos dejan. Y cuando quitamos eso, ahora sí nos queda lo que tenemos, lo que queremos. No es yo quiero, voy a construir. Yo soy la felicidad, voy a construir la felicidad con mi actuar, con mi obrar. Pero para construirla tengo que dejar el orgullo, disfrazado de lo que sea. Porque cuánta gente dice, no, o sea, yo pienso esto, pero eso no es orgullo. Es como cuando uno le dicen es una crítica, pero constructiva. Una mentira blanca. Cuando uno le dicen te voy a hacer una crítica constructiva, uno ya sabe que es una crítica disimulada. ¿Sí? Disimulada. ¿Por qué? Por el sentimiento de ¿qué? De posesión, de apego y de ego. De posesión, de apego y de ego que nosotros tenemos. Fue lo que pasó cuando llegaron los europeos a las Américas. Los europeos llegan a conquistar América, Brasil, Norteamérica, Colombia, toda la región. Y ellos vienen y le dicen a los indígenas, fírmeme aquí, que con este papel usted me está entregando su tierra. ¿Sí o no? ¿Y los indígenas por qué firman? Porque para los europeos, ya viejo continente, en su forma de pensar, creían que un papel los hacía poseedores de la tierra. Mientras los indígenas no creían que ellos poseían la tierra, los indígenas pensaban que la tierra los poseía a ellos. Y ellos decían, nosotros somos parte de la tierra. Así como la fruta es simplemente el resultado de la planta, nosotros somos el resultado del planeta. Pero los conquistadores, ¿qué decían? No, esta tierra, si firma aquí, me pertenece. Y como vivimos en función de lo que tenemos y no de lo que somos, valgo más porque ya conquisté.
Porque conquistar va pegado de la pertenencia, de ese apego. ¿Y cuánto mal nos hace eso? ¿Cuánto sufrimiento nos causa? Narra el escritor Eckhart Tolle que él comenzó a visitar a una mujer ya de edad. Sin embargo, esta mujer estaba sufriendo un cáncer muy fuerte, una enfermedad muy difícil que desformaba su cuerpo, que ya el médico le había dicho que no había mucho que hacer. Y él comienza a visitarla terapéuticamente. A lo largo de sus visitas se da cuenta que la mujer necesita de una terapia especial. Y lo que hace Cartol es llegar hasta ella, sentarse con ella y guardar silencio durante todo el tiempo que estaba junto a ella. Y ella lo miraba y él en silencio. Y ella en silencio, incómoda. Y él entiende que ella lo que necesitaba en ese momento de su vida era adentrarse en sí misma. Adentrarse en sí misma, porque somos muy hábiles para adentrarnos en los demás, para decirles cómo vivir, cómo actuar y juzgar. Pero somos muy perezosos para adentrarnos en nosotros mismos y decirnos cómo vivir, cómo debemos actuar. Porque el ego nos hace pensar que actuamos correctamente. Y bueno, nos equivocamos, pero tenemos derecho porque es que errar es humanos. Y él entiende esto y guarda silencio esperando que ella comience a adentrarse en sí. Y al pasar de los días, de las semanas, él se comienza a dar cuenta que ya ella comienza en el silencio a hacer una introspección real. Y se visitaban todos los días y él guardaba silencio mientras la miraba y sonreía y ella guardaba silencio igualmente. Cierto día, él llega donde ella y ella rompe el silencio y le dice: descubrí ayer que me falta un anillo de diamantes que tenía guardado en mi closet, en mis cajones. Y solamente hay una manera de que ese anillo se haya perdido, y es a través de la persona que viene a colaborarme con el aseo de la casa. Te pregunto a ti, que eres tan conocedor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir y llamarla a ella y desenmascararla? ¿O debo llamar directamente a la policía para que se la lleve? No hay más posibilidad porque ya lo busqué y no está. Y busqué otro y tampoco. Así es que es un robo continuado. Y estoy muy molesta, muy irascible por esa circunstancia. ¿Qué debo hacer? Y Cartol reflexiona por unos instantes y le dice: te entiendo. Te hago una pregunta. ¿El haber perdido ese anillo te hace menos? Y ella piensa por un instante y dice: bueno, tal como hacerme menos, hacerme valer menos, pues como persona no. Entiendo. Pero igual sí me hace menos. ¿Por qué? Porque es que mi fortuna disminuyó. Pero como persona te hace menos. Como persona no. Entiendo. Y cuéntame, ¿lo usabas con mucha frecuencia? Bueno, la verdad es que hacía muchos años que no lo usaba, porque la enfermedad ha deformado mis dedos y ya no me puedo poner ningún anillo. Pero ahora estás amargada, irritada, y quieres llamar a la policía y desenmascararla porque presumes que ella te quitó algo que ni usas ni te hace menos. ¿Te das cuenta que te quedan pocos meses de vida? ¿Lo necesitarás posteriormente el anillo? Bueno, no. Y después de dialogar, ella entiende que ella no tenía un anillo, sino el anillo la tenía ella. Así es que decide guardar silencio, pasan los meses y aquel hombre recibe una llamada, un día cualquiera, de la hija de esta señora, diciendo que había muerto. Más que ella le llamaba para agradecerle, porque se dio cuenta que ella murió en paz, porque logró encontrarse consigo misma. Y que cuando estaba arreglando las cosas de ella para guardar todo y donarlo, encontró 2 anillos refundidos en sus pertenencias, que hacía ratos que no veía.
¿Cuántas veces nosotros actuamos así, víctimas de ese ego, de esa posesión, de ese orgullo? Creyéndonos que nos sentimos menos porque perdimos algo. Acuérdense que perder cuando ni siquiera es nuestro. Perdimos algo que ni usábamos. Si Dios nos puso simplemente como administradores, porque Él es el dueño de todo. Y nuestro ego nos hace creer que somos nosotros los dueños de mucho. Por eso rápidamente, para irnos acercando hacia el final, empezamos unos minutos tarde gracias a el éxito que ha tenido el Congreso. Revisemos algunas máscaras que tiene el ego. Angustia. ¿Conocen personas angustiadas? Sí. Nosotros mismos. Y es la angustia que nos pasa cuando algo no nos sale bien. Y no me pasó como yo esperaba y me entra esa angustia, esa desesperación. ¿Cómo es que yo tenía todo planificado? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. No, no es orgullo, es angustia. No. Es orgullo. El orgullo angustiado. Es el orgullo angustiado. Susceptibilidad. ¿Conocen personas susceptibles? La susceptibilidad, eso que nos hace delicados. Medio nos dicen algo con un tono fuerte y ¿cómo se atreve a hablarme a mí así? ¿Quién se cree él o ella para decirme eso? Ahí hay orgullo, ¿no? Pero rematamos el orgullo diciendo, o es que no se ha visto lo que él hace. O sea, no nos basta con creernos más, sino que también tenemos que hacer sentir menos al otro. Esa es susceptibilidad. Como escribe Carl Schutel en el libro El Espíritu de Verdad de Chico Xavier, Carl Schutel escribe y dice, en un capítulo acerca de la susceptibilidad precisamente, dice, ¿te imaginas a Jesús susceptible por todos tus desaciertos? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, ¿cómo fue capaz de ir a matar en mi nombre? Porque eso fueron las cruzadas. Y si Jesús no es susceptible a todos los desaciertos de nosotros, ¿por qué nosotros hemos de ser susceptibles a los desaciertos de los demás? Cuando nosotros a veces estamos en una condición igual o peor. Intransigencia, que es ese perfeccionismo elevado a la máxima potencia. No, yo quiero que todo salga bien, pero donde se corra un centímetro, acabamos de una ocasión. Es ese perfeccionismo extremo que no aceptamos variación, olvidando que no se mueve algún árbol sin la voluntad de Dios. Y esa variación, si Dios la permitió, era porque era necesaria. Si no está en nuestro control, está en el control de Dios. Y aún si está en nuestro control, sigue estando en el control de Dios. Crítica, ya lo dijimos hace unos momentos. La crítica constructiva. ¿Sí? No, yo te lo digo para que analices. Te lo digo delante de 20 personas más para que lo analices. Porque ni siquiera somos capaces de hacerlo con indulgencia. ¿No? ¿Qué otra máscara? Control. Así como nos gusta poseer cosas materiales, nos gusta tener control de todo. Y cuando sentimos que no tenemos el control de algo, el orgullo se dispara de una vez. ¿Cómo va a hacer esto sin consultarme? Y es que tú, ¿quién eres para consultarme? El orgullo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hemos identificado alguna máscara o no? Siguiente, la irritabilidad. Esa es la que precede la angustia. No, es que estoy irritable, estoy irascible. ¿Por qué te pones irascible? Por falta de control, por intransigencia, por susceptibilidad, por el mismo orgullo. Es que te pones así, que nos ponemos así. Vanidad. Somos cual Nerón de la mitología antigua. ¿Cuál fue el que se ahogó? Narciso, el que se ahogó en el lago. Somos narcisistas. ¿Sí? Es la vanidad. No solamente física, sino intelectual también. No, es que yo sé mucho y los demás,
Como decíamos en el curso, no estás preparado para esa información. Sí. No es que no te quiera decir, no, es que no estás preparado para esa información. Es que no te da para ti. Sí. Humildemente yo sí, pero tú no. La hipocresía, que era la que caracterizaba a los fariseos, que siempre iban a dudar y demás, pero por detrás estaban actuando de otra manera, que interrogaban al mismo Jesús queriendo hacerlo caer. ¿Y debemos pagar los impuestos al César o no? Es que quiero saber. Esa que tanto nos caracteriza todavía a muchas personas. Y por último, y no menos importante, el hermano del orgullo, el egoísmo. Es el hermano gemelo del orgullo, el egoísmo. Como yo valgo más que los demás, todo es. Yo soy el que defino, yo soy el que controlo, yo soy el que administro. Yo. Nos gusta jugar al yo. Y por eso decimos, no es orgullo. No es orgullo, es que yo tengo que... Es orgullo disfrazado. Ahora, ¿queremos abandonar todo esto o no? Queremos buscar abandonar todo esto. Frente a eso, el libro de los Medios es claro diciendo, en el capítulo 23, el libro de los Medios dice, ¿cuál es la mejor manera de apartar a los malos espíritus? Y el ítem 252 dice, el medio más seguro para las personas liberarse de ellos es atraer a los buenos espíritus por la práctica del bien. Por la práctica del bien. Interferencia siempre va a haber, porque Kardec interrogó a los espíritus en el libro de los espíritus, de si los espíritus interferían en nuestra vida. ¿Y qué dijeron los espíritus? Más de lo que vosotros pensáis. Es decir, interferencia siempre va a haber. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿En qué tipo de interferencia nosotros estamos sintonizando? Imaginemos que somos la radio. Lo hablábamos que día en un curso aquí. Si yo ahorita sintonizo acá, no sé, 99.7, me da una emisora. Pero si yo voy para Bogotá y sintonizo la misma emisora, ya va a ser otra cosa. Nosotros somos como antenas que sintonizamos, emitimos y recibimos. De lo que nosotros emitamos, vamos a recibir. Si yo quiero tener una interferencia positiva, ¿qué debo emitir? Cosas positivas. Ay, no, es que yo siento que me perturba. Bueno, de pronto no estoy sintonizando de la manera correcta y no estoy emitiendo lo correcto. Porque somos como ondas de radio. La interferencia siempre va a estar presente. Lo que podemos hacer es cambiarla a través de ¿qué? La práctica del bien. En eso nos debemos enfocar. El orgullo decimos entonces que es el padre, la madre, la abuela y el abuelo de todos los vicios, ¿cierto? Por eso dice el Evangelio, si el orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Causa y efecto, acción y reacción. Si hacen ese vicios, va en negación de virtudes. Encontrándolo en el fondo y como móvil de casi todas las acciones que nos mueven. Por eso es que Jesús se dedicó a combatirlo como el principal obstáculo del progreso. El principal obstáculo del progreso. No, es que yo soy mejor persona porque yo ya no fumo, yo ya no tomo, las drogas tampoco, yo soy mucho mejor. Sí, claro, es un paso, pero ¿será que es el paso de conformarnos? ¿O es el paso mínimo que buscamos tener? ¿Dónde está el paso realmente verdadero y trascendental? En erradicar el principal obstáculo del adelantamiento y del progreso, que es el orgullo. Que es el orgullo. Y Jesús lo hizo en todo momento y lo demostró en todo lugar. Aquel que se eleva será rebajado, y aquel que se humilla será exaltado. Cuando le dijeron a Jesús, ¿tú eres bueno? El que dijo, bueno, solo es el Padre. Es la humildad de Cristo. Bueno, solo es el Padre. Y era Jesús. Y no le dicen a este, ¿tú eres bueno? Sí, pues trabajo, pero
¿Sí? No mucho, y entonces queremos ser humildes. No, pero no mucho, poquito. Bueno, solamente es el Padre. Jesús, siendo quien era, jamás aceptó estar por encima de nadie. El único momento en que él aceptó estar por encima de otro fue el momento cuando fue puesto en la cruz. Ahí fue el único momento cuando él aceptó estar por encima de otro. Y aún estando por encima en el madero infame, rogaba perdón por aquellos que ignorantes lo habían puesto ahí. No debemos humillar entonces ni sentirnos más que los demás. Cuando somos todavía tampoco. Aquel que quiera ser el mayor entre nosotros, sea pues el siervo de todos. Se encontraban en aquella noche los discípulos discutiendo entre ellos quién sería el discípulo mayor entre ellos. Era el ego aún presente en los discípulos, el orgullo de decir, no, yo soy el discípulo, el que soy más allegado a Jesús. No, es que yo soy más que los demás. Siempre el afán de la criatura humana por estar encima de otros. Y Jesús, viendo esta escena, se acerca de todos y agachándose, poniéndose de rodillas, toma una taza con agua y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Que al ver la enseñanza en la acción y no en la boca, entienden que aquel que realmente quiere ser el mayor debe ser el sirviente de todos. ¿Y Jesús qué era? El siervo de todos. Servía a todos sin distinción y lo continúa haciendo en todo momento. Esa es la humildad que debe caracterizarnos. No el orgullo, no las máscaras con las cuales buscamos disfrazar ese orgullo. Porque como establecimos al principio, todos podemos tener el rostro de Cristo, mas también el de Judas. Pero nos envanecemos solamente fijándonos en las cosas buenas. Y como dice Manuel, la criatura humana no erra más porque no tiene más oportunidad. No, es que yo realmente soy una persona buena, yo así, no. Todos tenemos errores. Lo que pasa es que todavía no han sido descubiertos por los demás. Son allá propios, íntimos, y procuramos ponernos la máscara de que no. Pero todos los tenemos. Todos los tenemos, por eso debemos buscar servir a todos. No juzguéis para no ser juzgados. Aún en medio de tantos, su actitud era de humildad. Jamás abrió la boca, teniendo todos los motivos para hacerlo, para siquiera defenderse. Y aún cuando le dijeron, tú eres el rey de los judíos, pudo haber respondido que era el rey del planeta entero, del sistema entero. Y el que respondió, vosotros así me llamáis. Y mientras que otros buscaban juzgarlo y después lavar las manos como una máscara más del orgullo que el poder transitorio les daba, él no estaba en una causa transitoria, sino en una causa eterna, que es el adelantamiento de todos nosotros como seres humanos. Su causa era perecedera, la de él peregrino, y aún así se mantuvo humilde. Vamos a mirar a todos los que lo juzgaron, y todos quedaron como alguien más en la historia, mas Jesús logró dividirla en dos, antes y después de él. Y en el libro El amor jamás te olvida, libro bellísimo, vemos cómo aún después de él haber sido colgado en la cruz, se aseguró de que antes de que él fuera colgado, se aseguró que aquellos que lo juzgaban tuviesen la ayuda necesaria, como se lo encargó a uno de los apóstoles, uno de los más cercanos, Josué, para que acompañara a aquel que le había servido como juez. ¿Que era quién? Pilatos. Hasta el momento último, cuando Pilatos se arroja en el volcán para suicidarse, la historia nos dice que se arroja para suicidarse, pero jamás nos dice por qué. Y cuando vamos a ver el libro,
nos damos cuenta que él, antes de morir, se había transformado en cristianismo. Y fue la culpa lo que no lo dejó. Y se transformó al ver la humildad de aquellos que él perseguía, de aquellos que le servían a aquel que él había ayudado, consciente o inconscientemente, a juzgar. No juzguemos. Y por último, la humildad es la llave para muchas virtudes. Y si analizamos, es la llave de las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas, ¿cuáles son? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los misericordiosos. Los que sufren porque serán consolados. ¿Sí? Los limpios de corazón. Los pacíficos. La humildad es la llave que abre todas las bienaventuranzas. En ese pasaje de Mateo 5 al 11, donde está contenida quizás de las más bellas enseñanzas de Jesús, que es las bienaventuranzas, todas y cada una de ellas se abren por la humildad, así como se cierran por el orgullo. Por eso Gandhi tuvo la oportunidad de exclamar: si el mundo perdiera todos los libros y todo el conocimiento que existe en la historia, pero solamente guardara 11 líneas en Mateo del 5 al 11, el mundo no habría perdido absolutamente nada. Porque ahí se contiene la enseñanza de Jesús, una enseñanza de humildad, una enseñanza de servicio. Hace más de 2000 años que él, por las playas de Cafarnaúm, buscó con humildad enseñarnos que el orgullo, todas y cada una de sus máscaras, era el padre de todos los vicios. Era la negación absoluta de todas las virtudes y el obstáculo más grande para el adelantamiento. Vendido por alguien en sufrimiento que no comprendía simplemente su mensaje, como lo narra posteriormente en la entrevista que recibe en la revista Espírita, entrevista que le hace el espíritu de Humberto de Campos al espíritu de Judas en el mundo espiritual, y le pregunta por qué lo hizo. Él no lo hizo por maldad, mas sí por ignorancia. Pero muchos de nosotros actuamos víctimas de nuestra ignorancia con orgullo, con vanidad. Recordemos esas tardes en Cafarnaúm, cuando Jesús, con simplicidad, con humildad, aceptaba a todos, al pobre de espíritu y a aquel que juzgaba. Aceptaba al rico y aceptaba al pescador. Es por eso que Jesús buscó en Galilea, la región más pobre, a los pescadores de almas. Y es esa la razón por la cual hoy estamos nosotros aquí, renovando esa invitación a que nosotros seamos también pescadores de almas en estos tiempos. Pero no podemos pescar almas con la red del orgullo, porque nos hará querer seleccionar las almas que nosotros creamos que pueden ser pescadas. Y Jesús dijo: pesquemos almas en el océano de la humanidad, no de tal o de cual. Es decir, para todos por igual. Esa es la invitación de esta noche, a que cultivemos en nosotros la humildad, a que cultivemos en nosotros realmente el desapego, la ausencia del ego y del orgullo, que está arraigado en nuestra vida desde hace muchas vidas ya, pero que es momento de que comencemos, sea por lo mínimo, a que toque retirada de nuestra vida, que muy seguramente no alcanzaremos en esta vida, muy seguramente, pero si comenzamos en esta, ¿acabaremos en algún momento? ¿Y de quién corresponde empezar? De cada uno de nosotros. La decisión está en nuestras manos, de que realmente dejemos ese hombre viejo, esa mujer vieja, y permitamos que en nosotros nazca ese hombre y esa mujer nueva, para que, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, ya no soy yo quien vive en mí, ya no era el ego, el yo, es quien vivía en él, era Jesús, ausente del ego, del orgullo. Ya no es mi ego el que vive en mí, es la humildad de Cristo la que habita en mi corazón. Y en ese momento, realmente lograremos buscar emularle como Francisco tanto lo hizo
en Asís, en toda Italia y en la historia. Muchísimas gracias.